Ya tengo el chat por cualquier cosa. Bien, bueno, lo que vamos a ver hoy, sistema respiratorio, transporte e intercambio de gases. Ustedes ya has visto la mecánica respiratoria, entonces nos vamos a ir directamente al transporte e intercambio de gases. Puntualmente en nuestro organismo, si en el ser humano, vamos a tener intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. Esos son los gases que van a participar en el intercambio de gases. Entonces, el oxígeno, que sería lo esencial para nosotros o lo que nosotros necesitamos, va a ser transportado en la sangre. Por eso es tan importante, o dentro del sistema de la nutrición, contamos al sistema respiratorio y al sistema circulatorio, que es el que nos permite transportar, circular todos los nutrientes y también el oxígeno. Entonces, el transporte de oxígeno en sangre es poco en el plasma, sino que necesita una proteína, un pigmento respiratorio para adherirse y de esa manera transportarse. Entonces, ¿por qué hay poca cantidad en el plasma? Porque es insoluble, ¿sí? O es relativamente insoluble el oxígeno en el plasma de la sangre. Por lo tanto, en 100 mililitros de sangre solamente podemos 0,3 mililitros de oxígeno, ¿sí? Aunque tengamos mucha más sangre, la sangre o el plasma no soporta tener más oxígeno. Por eso, evolutivamente tenemos pigmentos respiratorios, que lo que hacen los pigmentos respiratorios va a funcionar como el transporte de oxígeno, es decir, va a captar oxígeno y lo va a permitir transportar a los distintos órganos y tejidos. Y al tener estos pigmentos respiratorios, lo que hacemos es aumentar la capacidad del transporte de sangre 70 veces. Es decir, si el plasma puede transportar una molécula de oxígeno, al tener pigmentos respiratorios, vamos a poder transportar 70 moléculas de oxígeno. ¿Sí? A eso haría la referencia de la capacidad de 70 veces. Hay dos pigmentos, o dos de los pigmentos más conocidos, son la hemoglobina, que es la que tenemos nosotros los seres humanos, la cual está presente en todos los vertebrados y en algunos invertebrados. Y la hemocianina va a estar presente, que es otro pigmento, ¿sí? Que cumple la misma función que la hemoglobina, nada más que se encuentra en otros seres vivos y tiene otra estructura, y esta otra estructura le va a dar otro color a la sangre y va a estar presente en moluscos y en artrópodos. Sería la gran diferencia entre una y la otra. Entonces, la estructura va a ser en composición química o en el plegamiento, porque estos pigmentos poseen proteínas, entonces su plegamiento es lo que va a diferenciar la hemoglobina, que es la nuestra, va a tener hierro, ¿sí? Su hemoglobina, el núcleo, va a estar formado por moléculas de hierro. Por eso nosotros necesitamos consumir ciertas cantidades mínimas de hierro, y si no tenemos esas cantidades mínimas de hierro, tenemos anemia, ¿sí? Que la anemia es la falta de glóbulos rojos. ¿Y cuál sería el problema? Que no transporta el oxígeno. En cambio, la hemocianina va a tener, en vez de tener hierro, va a utilizar el cobre como elemento. Y esta redistribución les da otra forma, y la composición de hierro o cobre les da otro color a los distintos pigmentos, y por lo tanto eso le da color a la sangre. La hemoglobina va a estar ahora, esto es como un pantallazo general de la hemocianina. Ahora nos vamos a directamente concentrar en el cuerpo humano, entonces nos vamos a concentrar puntualmente en la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que va a estar formado por 4 grandes subunidades. Va a estar por una subunidad de globina, que va a ser la proteína, ¿sí? Propiamente la proteína, que es una cadena polipeptídica, y además va a estar, que sería todo este azul, sería la globina, y además va a estar compuesta por grupos hemo, que estos grupos hemo van a ser un anillo de porfina. Y que en el centro, ¿sí? En esta imagen tendríamos el grupo hemo en lo amarillo, y lo rojo sería el hierro, que es lo que nosotros tenemos en estas moléculas. Y esto es lo que permite combinarse la molécula de oxígeno con la hemoglobina. Entonces,
la hemoglobina va a estar compuesta por 4 subunidades. ¿Cuál va a ser una subunidad? Es la globina más el grupo hemo. ¿Sí? La globina sería una de estas cositas azules más el grupo hemo. Eso es una subunidad. Entonces va a tener 4 de estas subunidades. Puntualmente, el oxígeno en los invertebrados va a estar disuelto en el plasma. Pero en los vertebrados, como necesitamos una mayor cantidad de oxígeno, vamos a necesitar los eritrocitos, que son los glóbulos rojos. Es decir, la hemoglobina en los vertebrados se encuentra dentro de los glóbulos rojos. En cambio, en los invertebrados, la hemoglobina va a estar disuelta en el plasma. Y un glóbulo rojo tiene aproximadamente 265 millones de moléculas de hemoglobina. ¿Sí? Es decir, puede transportar toda esa cantidad. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, acá podemos ver, acá los teníamos todos de un mismo color, entonces era más difícil diferenciar las 4. Acá tenemos las 4 globinas, una de cada color. Sí, en realidad son todas del mismo color, nada más que solo en la imagen están de distintos colores para poder diferenciar. Entonces vamos a tener la globina más el grupo hemo y en el centro el hierro. Acá tenemos las 4 cadenas que al ser proteína en esta estructura está con la estructura cuaternaria, es decir, que está totalmente compactada. ¿Sí? Entonces ahí tenemos toda la estructura. La terciaria, secundaria y primaria se va estirando y vamos perdiendo la descomposición. Y esta sería, bueno, la imagen del grupo hemo, ¿sí? Que en realidad va a ser la hemoglobina, pero dijimos que dentro de la hemoglobina tenemos la globina. Esta composición es del grupo hemo, ¿sí? Donde tenemos en el centro el hierro. Esto sería la forma química de esta partecita amarilla. Entonces, la hemoglobina, como dijimos, tiene como función transportar el oxígeno, ¿sí? Es como, por así decirlo, como un barquito que está dentro de los glóbulos rojos y esos se van desplazando y van absorbiendo, los van transportando. Pero como todo transporte tiene un límite, no puedo suministrarle una cantidad infinita de oxígeno, sino que va a tener cierto límite. Cuando está completo, no se va a seguir absorbiendo o transportando oxígeno. Entonces, las hemoglobinas trabajan con algo denominada afinidad por el oxígeno, cooperativismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se le agrega un oxígeno a la hemoglobina, los próximos oxígenos son más fáciles de unirse que el primero. Esto es así porque al unirse el primer oxígeno, se genera un cambio en la estructura química y al cambiar esa estructura química son más permisivos a ir recibiendo los distintos oxígenos. Entonces, a eso llamamos cooperativismo, que es decir, que cuando se une uno, el resto ya se va uniendo de forma fácil. Podemos pensar, por ejemplo, nosotros cuando entramos a un lugar, si hay una fila, intuitivamente nos vamos hacia la fila, sea o no lo que tengamos que hacer, pero vamos hacia la fila porque el resto está. Entonces, más o menos funcionaría así. Bien, entonces, esto lo que va a provocar que se una un oxígeno a la hemoglobina va a ser un cambio en su cadena beta y esto va a aumentar la afinidad por el oxígeno. Esta curva o esta imagen que tenemos acá hace referencia a la curva de la hemoglobina. Tenemos dos ejes y por lo tanto en cada uno mide dos cosas diferentes. ¿Qué es lo que vemos acá? La curva de la hemoglobina con respecto al oxígeno, ¿sí? A la carga la carga de oxígeno por parte de la hemoglobina. Entonces, en el eje de la Y, lo que vamos a tener es el porcentaje de saturación, es decir, el porcentaje máximo hasta llegar a un tope, ¿sí? Por eso acá tenemos el 100 en este eje. Acá es el máximo. A partir de acá, la hemoglobina no puede recibir ningún oxígeno. Y en este punto es que la hemoglobina no tiene ninguno. ¿Sí? Eso es lo que nos está indicando esto. Sería como un porcentaje de 0 al 100%. El eje de la X lo que me está mostrando es la presión de oxígeno. Esta presión de oxígeno lo vamos a medir
en milímetros de mercurio, como medimos, como empezamos a ver la clase pasada que se medía en esas unidades. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Del 0 al 100, este eje no hace referencia al porcentaje de oxígeno, sino que hace referencia al milímetros de mercurio. ¿Sí? Y acá en este ejemplo está del 1 al 100 porque justo coincide que la hemoglobina se satura al 100. Ahora vamos a ir paso por paso. ¿Se entendió lo del gráfico? O sea, los ejes, para continuar o algo que quedara. Sí, profe, Sí, sí, bien, te entendí. perfecto. Entonces, cuando yo tengo una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, que es lo que ocurre en los pulmones, ¿sí? Milímetros de mercurio. Entonces, que sería esta situación acá subo, ¿sí? En este valor donde hay 100%, significa que las hemoglobinas que se encuentran en el alveolo en ese momento, ¿sí? O en ese 100 milímetros de mercurio, están llenas al máximo, no pueden seguir recibiendo más oxígeno. Eso sería en el pulmón. Si yo me voy alejando de los alveolos, es decir, paso al torrente sanguíneo, al alejarme de los alveolos, la presión del oxígeno va bajando. Y al ir bajando esta presión del oxígeno, lo que hace la hemoglobina es separarse del oxígeno. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que hace? Cuando hay un lugar de mucha presión, quiere decir que hay mucho oxígeno, entonces la hemoglobina lo que hace es tomarlo. Cuando ese lugar de mucho oxígeno empieza a disminuir, lo que hace la hemoglobina es empezar a liberarlo de a poco. Entonces, a medida que nos alejamos de los alveolos y nos desplazamos hacia los tejidos, empezamos a liberar el oxígeno a los tejidos, ¿sí? No es que los perdemos, sino que hacemos como una transferencia, los dejamos. Entonces, aproximadamente los tejidos o los niveles de presiones de oxígeno en los capilares es aproximadamente de 40 milímetros de mercurio. Entonces, desde acá hasta acá, esto sería lo que van a estar los tejidos, es decir, los tejidos que van a recibir el oxígeno. Entonces, la hemoglobina, desde que sale del pulmón completa, ¿sí? 100% saturada, hasta que entrega su oxígeno a los músculos, ¿sí? A los tejidos, llega a tener un 70% de saturación. Llega hasta el 70%. Eso sería en situaciones normales. Si el cuerpo necesita aún más oxígeno o en situaciones de hipoxia, por ejemplo, esta curva, la hemoglobina, va a seguir entregando los oxígenos hasta que llegue un momento de no tener más oxígeno y en ese momento ya no puede entregar más. Pero generalmente nuestro cuerpo trabaja en un 70% de saturación de la hemoglobina. Y esto del 70 al 0 se deja como reserva. Pero si observamos la curva, del 70 al 0 es más lineal la caída, es más rápido la caída. Entonces ya cuando yo llego a un 70% de la saturación, la pérdida de oxígeno es mucho más rápido que en estos primeros 30 porcentajes, ¿sí? En este 30%. Esta curva sería el ideal en situaciones de presión, temperatura y pH normales, ¿sí? Y esta va a ir variando dependiendo si hacemos ejercicio, si no hacemos ejercicio. Entonces, esta curva se puede mover hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿A qué llamamos mover hacia la izquierda o hacia la derecha? Esta curva está hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. La original sería esta naranja. Esa naranja sería esta. Esto dijimos que era en presión, temperatura y pH normales y específicos. Entonces, esta curva se puede trasladar hacia la derecha o, en este caso, se traslada hacia la izquierda. Es decir, hay una variación de las condiciones, por lo tanto, hay una variación
de la saturación o la asociación y disociación de la hemoglobina con el oxígeno. En esta parte de acá, la asociación con la hemoglobina es relativamente alta. Cuando yo paso este 70%, la asociación empieza a bajar y lo que empieza a aumentar, digamos, por así decirlo, es la disociación. Es decir, es más fácil en esta situación, acá en el 40, por ejemplo, es más fácil que la hemoglobina pierda oxígeno que siga ganando. Por eso siempre o intenta estar alrededor del 70% saturada. Eso va a ir dependiendo de las condiciones. Por lo tanto, la curva se va a desplazar hacia la izquierda, que sería este segundo gráfico, sería esta que es más cortita, cuando haya una disminución de la presión del dióxido de carbono, cuando haya una disminución de la temperatura y esto genere un aumento del pH. Es decir, la hemoglobina va a tener mayor afinidad al oxígeno, que el oxígeno va a decidir estar más con la hemoglobina que estar en los tejidos. Entonces sería este caso. ¿Qué quiere decir? Que apenas arranca, ¿sí? Recién llegaba a los 70 cuando teníamos 40. En esta situación, como se corrió la curva, los 70 lo llegamos a lograr a los 30. ¿Sí? Cuando tengo 30 de presión de mercurio, ya llego a tener un 70% de la hemoglobina saturada. Lo que hace es correr esto y el 100% de la hemoglobina saturada lo vamos a tener aproximadamente al 90 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que puedo tomar más oxígeno en menor tiempo. Eso es lo que hace referencia esta tabla, o menor presión. ¿Para qué nos sirve esto? Nos puede servir, o cuando ocurre esto, cuando tenemos situaciones de exposición a la altura, ¿sí? De hipoxia. A medida que vamos subiendo, como la concentración de oxígeno es menor, yo necesito asociarme más rápido a cada oxígeno y evitar perderlo. A eso sería que se desplace a la izquierda. Y que se desplace hacia la derecha sería lo contrario, donde hay un aumento de dióxido de carbono, un aumento de la temperatura y una disminución del pH. En este caso, la hemoglobina va a liberar, ¿sí? Va a liberar oxígeno más rápido o prefiere liberarlo antes que retenerlo. Este es un caso de cuando tenemos ejercicio forzado o excesivo. Vamos a tener un ejercicio de más, entonces nuestros tejidos necesitan oxígeno. Por lo tanto, la hemoglobina va a ceder más oxígeno de lo que va a tomar. Por eso va a llegar a su saturación cuando llegue a un valor de 140 milímetros de mercurio. Es decir, necesita más presión de oxígeno para llegar a su totalidad. ¿Se entendió? ¿O hay algo que haya quedado con duda? Bueno, Sí, profe, se entendió. porque es una de las cosas. Entonces, esto hay que pensar si es hacia la derecha, hacia la izquierda. Ustedes esta imagen la tienen en el cuadernillo y esta en los apuntes. Hay que tener cuidado porque están inversas, ¿sí? Este que dice desplazamiento a la izquierda corresponde a esta segunda curva. Y la que dice a la derecha corresponde a esta primera. ¿Se entiende? O sea, están bien los gráficos, pero a veces los comparamos y creemos que están en la misma columna. Acá nos dice derecha y acá nos dice izquierda. Hago esa aclaración por las dudas porque a veces por mirar así decimos, bueno, primero está la izquierda y después la derecha y nos confundimos. ¿Esto no va? Bien. En los seres humanos, además de hemoglobina, tenemos otro pigmento, ¿sí? Que también se encarga del transporte de oxígeno. Ese pigmento se llama mioglobina, que es una globina, ¿sí? Sigue conteniendo la misma subunidad de globina, pero la diferencia es que esta se va a encontrar en el músculo esquelético, ¿sí? Y se asemeja a una subunidad de la hemoglobina. Recién vimos que tenía 4 subunidades. La mioglobina tiene una subunidad, entonces se va a encontrar cerca o se va a encontrar en el tejido esquelético, músculo esquelético, mejor dicho.
Entonces, con respecto a la afinidad de oxígeno, la mioglobina tiene una afinidad de oxígeno mayor, ¿sí? Es decir, la mioglobina va a recibir o se va a saturar más rápido con respecto a la hemoglobina. Y la mioglobina va a empezar a liberar oxígeno, es decir, de la proteína hacia los tejidos, cuando la presión de oxígeno en el músculo esquelético está por debajo de los 20 milímetros de mercurio. Y esto va a permitir transportar una reserva extra. ¿Qué dijimos nosotros recién acá? Que cuando había 40 milímetros de mercurio, ya acá entregaba todo el oxígeno, entonces se perdía rápidamente. La mioglobina distribuir de forma homogénea el oxígeno hasta llegar a los 20 milímetros de mercurio. Cuando llega a esta parte, ¿sí? La hemoglobina ya liberó todo su oxígeno y lo que va a hacer es la mioglobina extender este oxígeno o liberar este oxígeno a los tejidos, y esto es lo que se hace, es como que se da una reserva adicional a los músculos activos. Es decir, primero gasto la hemoglobina, cuando se me termina la hemoglobina, empiezo a gastar la mioglobina, y eso es lo que me brinda una reserva de oxígeno de fácil acceso y permite mantener los músculos activos. Se va a encargar del transporte del oxígeno, ¿sí? Y va a estar el músculo, cuando está el músculo relajado o en una situación tranquila, por ejemplo, de estar sentado, ¿sí? Que sería el 40 milímetros de mercurio, tenemos casi el 100% de la mioglobina saturada. En cambio, ya en la hemoglobina tenemos un 70%. Y si nos vamos a un 20, ya también tenemos menos del 50% de la hemoglobina. En cambio, la mioglobina todavía sigue con casi un 70%. Entonces, si yo estoy sentada y tengo que salir corriendo, esos oxígenos que necesito para mis músculos me los va a brindar la mioglobina, que va a ser una reserva. Bien, eso sería todo lo que corresponde al oxígeno. Después nos queda lo que denominamos transporte de dióxido de carbono. Cuando iniciamos la clase vimos que había transporte de oxígeno y de dióxido de carbono. El oxígeno, ¿sí? O el objetivo del oxígeno de nuestro cuerpo es que desde afuera llegue hasta las células de los tejidos. El dióxido de carbono tiene un recorrido opuesto. Queremos que llegue desde las células que lo van a producir como desecho en la respiración celular y que genere el mecanismo inverso hasta poder ser expirado hacia el exterior. Entonces va a seguir el mismo recorrido o los mismos conductores, pero en sentido contrario porque tiene una función contraria. Entonces, ¿qué sería acá? Sería un glóbulo rojo. Acá estaría la célula. La célula produce el dióxido de carbono como desecho, ingresa al torrente sanguíneo. ¿Sí? Lo mismo pasaría con el oxígeno. El oxígeno iría sobre la hemoglobina en un glóbulo rojo, y cuando se encuentra con una célula, este oxígeno va a salir del glóbulo rojo y se va a pasar a la célula. Acá tenemos el dióxido de carbono hacia el interior. El dióxido de carbono, como sabemos, tiene una composición diferente al oxígeno. Por lo tanto, interacciona de forma diferente con los componentes que se encuentran en el plasma. Nosotros dijimos que el oxígeno es soluble aproximadamente el 0,3% en el plasma. En cambio, el dióxido de carbono va a tener un 10% del total que tenemos en nuestro cuerpo, va a ser disuelto en el plasma. Y como es disuelto en el plasma, va a ser transportado por el plasma sin ningún pigmento. Del 5 al 30%, el dióxido de carbono se va a unir a la hemoglobina.
¿sí? A la molécula de hemoglobina, la misma que se une al oxígeno, y al unirse va a transformar el grupo amino y se va a llamar carbohemoglobina. ¿Sí? Estos siempre en formato de dióxido de carbono, o disuelto en el plasma o asociado a la hemoglobina. Y después tenemos la mayor parte, de un 65 a un 70%, que este va a estar transformado en bicarbonato. Es decir, se va a asociar con el agua que tiene el plasma y esa agua, perdón, con el agua que tiene los glóbulos rojos, y los glóbulos rojos los van a transformar en bicarbonato. Es decir, tenemos agua en los glóbulos rojos, ingresa del plasma, y una vez que se satura el plasma, el dióxido de carbono entra a los glóbulos rojos. Cuando entra a los glóbulos rojos, el dióxido de carbono más el agua a través de la inadrasa carbónica se van a fusionar, van a formar protones y también van a formar el ion, se me fue el nombre, perdón, el ion bicarbonato. ¿Sí? Entonces, la gran parte del dióxido de carbono va a ser transportado en los glóbulos rojos en formatos de bicarbonato. Eso sería ideal, ¿sí? Así, de esa manera, el dióxido de carbono o la sangre puede transportar mayor cantidad de dióxido de carbono. Esta transformación a bicarbonato es reversible y es una acción prácticamente permanente que hacemos en nuestro cuerpo. Entonces, cuando aumenta la concentración de dióxido de carbono en la sangre, ¿sí? Mientras que las células me van transportando más dióxido de carbono a la sangre, se va a ir disolviendo en el plasma. Cuando llega un momento, se va a saturar y va a ingresar en el glóbulo rojo. Entonces, cuando ingresa al glóbulo rojo, el dióxido de carbono se asocia con la molécula de agua y esto va a generar una reacción de forma tal que va a formar bicarbonato. Esto ocurre cuando pasa de las células a la sangre. Todo esto se va a seguir transportando a través del circuito mayor, va a ir hasta los pulmones, ¿sí? Va hasta el corazón y del corazón a los pulmones a través del circuito menor. Cuando están cerca de los pulmones, como los alvéolos de los pulmones tienen una mayor concentración de oxígeno, por lo tanto la concentración de dióxido de carbono disminuye, y al disminuir la concentración de dióxido de carbono, este proceso ocurre inversamente. Es decir, el bicarbonato se va a unir a los protones y se va a transformar hasta formar dióxido de carbono y agua. El agua queda dentro de los glóbulos rojos y el dióxido de carbono, al llegar a los pulmones, es expulsado al momento de la expiración, es decir, de la sangre pasa a los alvéolos, que es donde hay poca concentración de dióxido de carbono, y eso es expulsado hacia el exterior. Entonces, este proceso de dióxido de carbono es reversible y ocurre prácticamente constantemente. Profe, perdón. Cuando aumenta la concentración de dióxido de carbono es porque de las células pasa a la sangre. Exacto. Perfecto. Y también dijo algo de los pulmones que no alcancé a escribirlo. Perfecto. Ahora te digo. Entonces, recapitulo eso lo que me preguntaste y te digo lo que faltaría. Como vos decís, en los tejidos o próximos a los tejidos, como las células producen mucho dióxido de carbono, vamos a tener una alta concentración de dióxido de carbono, que es lo que vos acabas de decir. En los pulmones ocurre el proceso inverso, porque como ingresa el oxígeno, en los pulmones tenemos una alta concentración de oxígeno. Por lo tanto, la concentración de dióxido de carbono es baja. Y al ser baja, lo que hace el dióxido de carbono sale de la sangre hacia los alvéolos. Bien. ¿Sí? Y de los alvéolos lo expulsamos hacia el exterior en el momento de la expiración. Bien. Sería como inverso. Acordate que, os recordemos que es a través de la difusión. Entonces, es a través de una diferencia de presiones o de concentraciones, si lo queremos ver también de esa manera.
Sí, profe, ahí me quedó más claro. Voy a revisar si algo más de odonto, pero creo que hasta ahí es odontología. Sí. Bien, ¿alguna duda, consulta, algo que haya quedado? No, profe, hasta acá no. Bien. Hasta acá sería lo que correspondería a la clase de hoy, ¿sí? Que es el intercambio gaseoso. Vamos a tener